Ay, hijo mío. Si supieras el peso que se lleva en el alma, cuando se recuerda una herida tan honda, tan profunda, que la sientes todavía, aquí, justo en el pecho, como si hubiese pasado ayer mismo. Soy un viejo, ya ves, con estas manos llenas de arrugas y la voz que a veces me falla, pero la memoria es un libro que nunca se cierra. Hoy quiero hablaros de algo que me ha pesado en el alma muchos años. Una historia que parece salida de un sueño, pero que fue tan real como el pan que comemos. Una historia de fe, de traición, y de cómo, a veces, la luz más pura nace de la oscuridad más densa. Es la historia de un muchacho, un joven llamado José, y de cómo la envidia, ese veneno silencioso, puede cegar hasta los lazos de sangre más sagrados. Imagínate, tus propios hermanos, aquellos con los que creciste, con los que compartiste risas y secretos, capaces de hacerte el daño más cruel. Es algo que, por mucho que lo piense, me sigue conmoviendo hasta el tuétano de los huesos. Aquella mañana, el sol ya picaba con fuerza en el desierto, un calor asfixiante que te hacía sudar solo con respirar. El aire olía a polvo, a oveja, y a la promesa incierta de un día más. José, apenas un muchacho, no tendría más de 17 años, caminaba con esa túnica de colores que su padre, Jacob, le había regalado. Una túnica que era mucho más que tela, era un símbolo, un susurro de amor preferencial que, a ojos de sus hermanos mayores, se había convertido en un grito insoportable de celos. ¿Puedes sentirlo? Ese resentimiento acumulado, esa rabia silenciosa que burbujea hasta que estalla. Sus hermanos, lejos de casa, apacentando el rebaño en Dotán, lo vieron venir desde lejos, y, en lugar de alegría, sus corazones se llenaron de una oscuridad que ni el sol del desierto podía disipar. La envidia, amigo mío, es una bestia que devora la razón y la piedad, y en ese momento devoró a la familia de José. Lo agarraron, ¿sabes? Sin piedad, sin una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Esos mismos ojos que habían visto crecer a su hermano, que habían compartido la mesa y el trabajo. Le arrancaron la túnica, esa prenda tan preciada, con una brutalidad que me estremece solo de recordarla. ¿Te imaginas la confusión, el terror en la mirada de José? Sus gritos se perdían en la inmensidad del desierto, un eco patético que nadie, salvo sus verdugos, escucharía. El aire vibraba con el calor, y el silencio, ese silencio pesado después de los gritos y la lucha, era lo que más dolía. Solo el crujido de la arena bajo sus pies cuando lo arrastraban, el murmullo de sus hermanos discutiendo el precio de su propia carne y sangre, como si estuvieran vendiendo una simple bestia. Lo arrojaron a una cisterna vacía, un agujero oscuro y frío en medio de la tierra reseca, un abismo que reflejaba el que se abría en su corazón. El dolor, hijo mío, el dolor de ser traicionado por tu propia sangre. Es un veneno lento que te corroe el alma, que te deja una cicatriz que ni el tiempo más largo puede borrar del todo. José, allí, en la oscuridad húmeda y fría de la cisterna, seguramente se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué había hecho él para merecer semejante castigo? ¿Dónde estaba Dios en ese momento, cuando el mundo se le venía encima, y sus propios hermanos lo abandonaban a su suerte, esperando a los mercaderes? El miedo, la soledad y la incomprensión debieron ser abrumadores. El desierto se extendía infinito a su alrededor, tan vacío como su corazón en ese instante, bajo un cielo azul implacable que parecía no querer mirarle. Aquella cisterna se convirtió en el preludio de un viaje de sufrimiento, una prueba de fe que nadie, ni el más sabio de los ancianos, podría haber predicho. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, suscríbete para escuchar más historias como esta. Ay, hijo mío, ¿sabes qué es lo más cruel de la traición? No es solo el dolor del golpe, sino cómo te arrebata el pasado, lo mancilla, como si todo lo bueno que viviste antes fuera una mentira. José, allí abajo, en esa cisterna fría y oscura, con el eco de las voces de sus hermanos aún resonando en sus oídos, seguro que cerró los ojos y vio la casa de su padre. Vio las tiendas de campaña, el fuego crepitando al atardecer, el olor a pan recién hecho y a la tierra húmeda después de una lluvia escasa pero bendita. Era un muchacho de campo, sí, pero con un alma llena de sueños, y de la calidez de un hogar que ahora parecía tan lejano, tan inalcanzable. ¿Cómo se aferra uno a la fe cuando el suelo bajo tus pies se ha abierto de repente? Esa es la pregunta que le quemaría el alma, lo sé, porque esa es la pregunta que a veces nos quema a todos cuando la vida nos golpea sin piedad. Recuerdo, o mejor dicho imagino, la vida en su campamento, la vida que él había conocido desde que era un niño. No era una gran ciudad, no, era un asentamiento de pastores, con sus rebaños de ovejas y cabras, el murmullo constante de los animales, el sonido de los cencerros al alba. La jornada comenzaba con el sol, con el olor a rocío y a leña quemada,
y terminaba cuando las estrellas salpicaban el manto negro del cielo, un cielo tan vasto y profundo que te hacía sentir pequeño, y, a la vez, conectado a algo mucho más grande. La familia era el centro de todo, el pilar. Las madres, las hijas, los hermanos, cada uno con su labor, tejiendo la tela de la vida día tras día. Había risas, disputas, pero siempre, siempre, la certeza de que pertenecías, de que eras parte de algo indestructible. Esa era la promesa tácita de la sangre, ¿no crees? Y luego estaba su padre Jacob. Ah, Jacob. Un hombre marcado por sus propias batallas, por sus propios engaños y redenciones, que había encontrado en José, el hijo de su amada Raquel, una especie de consuelo, una segunda oportunidad. Le había dado esa túnica, sí, pero no era solo por capricho, era un gesto de amor, de esperanza, de una bendición que él sentía que pasaba a través de este muchacho. Jacob había luchado con un ángel, había visto a Dios cara a cara, y conocía el peso de las promesas divinas. José era, en cierto modo, el heredero de esas promesas, de ese legado espiritual, que se había transmitido de Abraham, a Isaac, y luego a él. ¿Cómo no iba a sentir José el peso de esa gracia, de esa predilección, que sin quererlo, también lo convirtió en el blanco de la envidia más feroz? Y claro, estaban los sueños. ¡Ay, los sueños! ¿Quién no ha soñado con grandezas, con un futuro que parece dictado por el mismo cielo? José no era distinto. De muchacho, ¿sabes? Soñaba. Y no eran sueños cualquiera. Recordaba vívidamente aquellos campos de trigo, las gavillas que él mismo había atado, y cómo las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Y luego, ese otro, el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. ¿Puedes imaginar la inocencia con la que lo contó? Pensaba que compartía una maravilla, una revelación, pero para sus hermanos, cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo en su resentimiento. Esas visiones, que para él eran una señal de bendición y un futuro prometedor, se transformaron en la chispa que encendería el fuego de su perdición, el detonante de su calvario. A pesar de la envidia que ya fermentaba, no todo era oscuro en la convivencia con sus hermanos. Recuerdo cómo se contaban historias junto al fuego, las risas contagiosas cuando uno tropezaba o se le escapaba una oveja. Habrían compartido el pan, el agua escasa del pozo, el trabajo arduo de guiar el rebaño bajo el sol inclemente. José, como el menor de los hijos de Jacob con Raquel, seguramente fue objeto de alguna burla cariñosa, de alguna travesura propia de hermanos. Esos momentos, esas pequeñas escenas de la infancia, son las que hacen que la traición duela más, ¿verdad? Porque no es solo el acto cruel, es la ruptura de un pacto invisible, el desgarro de la confianza construida en miles de pequeños gestos de camaradería. Esos recuerdos ahora, deben ser un tormento en la oscuridad de la cisterna. Imagínate las noches en el desierto, la familia reunida alrededor de una hoguera, las voces bajas y el crepitar de las brasas. El aroma de la carne asada, el té caliente, el murmullo de las oraciones antes de dormir. José, acurrucado quizás junto a su padre, sintiendo el calor de la comunidad, el abrazo protector de su gente. En esos momentos, el mundo era un lugar seguro, lleno de amor, y de la promesa de un nuevo día. Esa sensación de pertenencia, de ser amado y cuidado, es un tesoro que uno guarda en lo más profundo del alma. Y ahora, todo eso se ha desvanecido. La hoguera se ha apagado, las voces se han silenciado, y el abrazo se ha convertido en una fría pared de piedra. ¿Cómo se vive con la memoria de tanta calidez cuando la realidad es una soledad tan aplastante? Y la fe, hijo mío, la fe era el aire que respiraban. No había templos como los conocemos hoy, pero había altares levantados en cada lugar donde Dios se había manifestado a sus antepasados. Recuerdo, o al menos me hago la idea, de las ofrendas. El olor penetrante del incienso mezclado con el de la carne quemada en sacrificio. Un aroma que subía al cielo como una súplica y una promesa. Las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, se contaban una y otra vez, inculcando en cada niño la certeza de un Dios que ve, que escucha, que provee. José, desde niño habría participado en esos ritos, en esas celebraciones sencillas pero profundas. Habría escuchado las palabras de su padre, sobre la fidelidad de Dios, sobre su pacto eterno. Esa fe, esa educación espiritual, era la brújula de su vida. Y ahora, en la cisterna, ¿qué? La fe que lo había sostenido, las promesas que le habían sido susurradas al oído, ¿dónde estaban? El contraste era brutal. De la calidez de su hogar, de la protección de su padre, de la certeza de la presencia divina en cada altar, había caído a la oscuridad, al frío, al abandono más absoluto. ¿Cómo se reza cuando sientes que las palabras se ahogan en tu garganta, que el cielo está sordo a tus lamentos?
Es en esos momentos de profunda oscuridad, cuando uno se pregunta si todo lo que creyó, todo lo que le enseñaron, era verdad. La fe se convierte en una brizna de hierba solitaria en medio de un desierto, aferrada con todas sus fuerzas a una tierra reseca, esperando una gota de rocío. La mirada de su padre, los cuentos de las promesas hechas a Abraham de una descendencia innumerable, de una tierra que manaría leche y miel. Todo eso era parte de la identidad de José. Era un hijo de la promesa, un eslabón en una cadena de fe que se extendía por generaciones. Su mismo nombre José significaba, él añade, una bendición de fecundidad y crecimiento. ¿Cómo podía Dios permitir que un hijo de su promesa, un heredero de un legado tan sagrado, fuera tratado con tal crueldad, vendido como una mercancía por aquellos que compartían su misma sangre, su misma herencia? Las grandes promesas de Dios en ese instante, debieron parecerle un eco lejano, casi una burla, frente a la cruda realidad de su prisión y su inminente esclavitud. Así que allí estaba, un muchacho, con el alma desgarrada, con las imágenes de su pasado feliz desfilando ante sus ojos, mezclándose con el polvo y la humedad de la cisterna. La pérdida no era solo de su libertad o de su túnica, era la pérdida de su mundo, de su inocencia, de la certeza de que el amor familiar era inquebrantable. La herida era tan profunda que no se podía ver, pero se sentía en cada latido, en cada respiración. ¿Cómo se reconstruye la vida cuando los cimientos han sido demolidos por las manos de tus propios hermanos? ¿Cómo se reconcilia el recuerdo de un hogar lleno de bendiciones con la realidad de ser un paria, un objeto de compraventa? Esa, hijo mío, fue la pregunta que José llevó consigo, una pregunta que solo la fe más pura y el tiempo más largo pudieron empezar a responder. Ay, hijo mío, ¿sabes qué es lo más cruel de la traición? No es solo el dolor del golpe, sino cómo te arrebata el pasado, lo mancilla, como si todo lo bueno que viviste antes fuera una mentira. José, allí abajo, en esa cisterna fría y oscura, con el eco de las voces de sus hermanos aún resonando en sus oídos, seguro que cerró los ojos y vio la casa de su padre. Vio las tiendas de campaña, el fuego crepitando al atardecer, el olor a pan recién hecho y a la tierra húmeda después de una lluvia escasa pero bendita. Era un muchacho de campo, sí, pero con un alma llena de sueños y de la calidez de un hogar que ahora parecía tan lejano, tan inalcanzable. ¿Cómo se aferra uno a la fe cuando el suelo bajo tus pies se ha abierto de repente? Esa es la pregunta que le quemaría el alma, lo sé, porque esa es la pregunta que a veces nos quema a todos cuando la vida nos golpea sin piedad. Recuerdo, o mejor dicho imagino, la vida en su campamento, la vida que él había conocido desde que era un niño. No era una gran ciudad, no. Era un asentamiento de pastores, con sus rebaños de ovejas y cabras, el murmullo constante de los animales, el sonido de los cencerros al alba. La jornada comenzaba con el sol, con el olor a rocío y a leña quemada, y terminaba cuando las estrellas salpicaban el manto negro del cielo, un cielo tan vasto y profundo que te hacía sentir pequeño, y, a la vez, conectado a algo mucho más grande. La familia era el centro de todo, el pilar. Las madres, las hijas, los hermanos, cada uno con su labor, tejiendo la tela de la vida día tras día. Había risas, disputas, pero siempre, siempre, la certeza de que pertenecías, de que eras parte de algo indestructible. Esa era la promesa tácita de la sangre, ¿no crees? Y luego estaba su padre, Jacob. Ah, Jacob. Un hombre marcado por sus propias batallas, por sus propios engaños y redenciones, que había encontrado en José, el hijo de su amada Raquel, una especie de consuelo, una segunda oportunidad. Le había dado esa túnica, sí, pero no era solo por capricho. Era un gesto de amor, de esperanza, de una bendición que él sentía que pasaba a través de este muchacho. Jacob había luchado con un ángel, había visto a Dios cara a cara, y conocía el peso de las promesas divinas. José era, en cierto modo, el heredero de esas promesas, de ese legado espiritual que se había transmitido de Abraham a Isaac y luego a él. ¿Cómo no iba a sentir José el peso de esa gracia, de esa predilección, que, sin quererlo, también lo convirtió en el blanco de la envidia más feroz? Y claro estaban los sueños. ¡Ay, los sueños! ¿Quién no ha soñado con grandezas, con un futuro que parece dictado por el mismo cielo? José no era distinto. De muchacho, sabes, soñaba. Y no eran sueños cualquiera. Recordaba vívidamente aquellos campos de trigo, las gavillas que él mismo había atado, y cómo las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Y luego, ese otro, el sol, la luna, y 11 estrellas postrándose ante él. ¿Puedes imaginar la inocencia con la que lo contó?
Pensaba que compartía una maravilla, una revelación, pero para sus hermanos cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo en su resentimiento. Esas visiones, que para él eran una señal de bendición, y un futuro prometedor, se transformaron en la chispa que encendería el fuego de su perdición, el detonante de su calvario. A pesar de la envidia que ya fermentaba, no todo era oscuro en la convivencia con sus hermanos. Recuerdo cómo se contaban historias junto al fuego, las risas contagiosas, cuando uno tropezaba o se le escapaba una oveja. Habrían compartido el pan, el agua escasa del pozo, el trabajo arduo de guiar el rebaño bajo el sol inclemente. José, como el menor de los hijos de Jacob con Raquel, seguramente fue objeto de alguna burla cariñosa, de alguna travesura propia de hermanos. Esos momentos, esas pequeñas escenas de la infancia, son las que hacen que la traición duela más, ¿verdad? Porque no es solo el acto cruel, es la ruptura de un pacto invisible, el desgarro de la confianza construida en miles de pequeños gestos de camaradería. Esos recuerdos ahora, deben ser un tormento en la oscuridad de la cisterna. Imagínate las noches en el desierto, la familia reunida alrededor de una hoguera, las voces bajas, y el crepitar de las brasas. El aroma de la carne asada, el té caliente, el murmullo de las oraciones antes de dormir. José, acurrucado quizás junto a su padre, sintiendo el calor de la comunidad, el abrazo protector de su gente. En esos momentos, el mundo era un lugar seguro, lleno de amor y de la promesa de un nuevo día. Esa sensación de pertenencia, de ser amado y cuidado, es un tesoro que uno guarda en lo más profundo del alma. Y ahora, todo eso se ha desvanecido. La hoguera se ha apagado, las voces se han silenciado, y el abrazo se ha convertido en una fría pared de piedra. ¿Cómo se vive con la memoria de tanta calidez cuando la realidad es una soledad tan aplastante? Y la fe, hijo mío, la fe era el aire que respiraban. No había templos como los conocemos hoy, pero había altares levantados en cada lugar donde Dios se había manifestado a sus antepasados. Recuerdo, o al menos me hago la idea, de las ofrendas, el olor penetrante del incienso mezclado con el de la carne quemada en sacrificio, un aroma que subía al cielo como una súplica y una promesa. Las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, se contaban una y otra vez, inculcando en cada niño la certeza de un Dios que ve, que escucha, que provee. José desde niño habría participado en esos ritos, en esas celebraciones sencillas pero profundas. Habría escuchado las palabras de su padre, sobre la fidelidad de Dios, sobre su pacto eterno. Esa fe, esa educación espiritual, era la brújula de su vida. Y ahora, en la cisterna, ¿qué? La fe que lo había sostenido, las promesas que le habían sido susurradas al oído, ¿dónde estaban? El contraste era brutal. De la calidez de su hogar, de la protección de su padre, de la certeza de la presencia divina en cada altar, había caído a la oscuridad, al frío, al abandono más absoluto. ¿Cómo se reza cuando sientes que las palabras se ahogan en tu garganta, que el cielo está sordo a tus lamentos? Es en esos momentos de profunda oscuridad, cuando uno se pregunta, si todo lo que creyó, todo lo que le enseñaron, era verdad. La fe se convierte en una brizna de hierba solitaria en medio de un desierto, aferrada con todas sus fuerzas a una tierra reseca, esperando una gota de rocío. La mirada de su padre, los cuentos de las promesas hechas a Abraham de una descendencia innumerable, de una tierra que manaría leche y miel, todo eso era parte de la identidad de José. Era un hijo de la promesa, un eslabón en una cadena de fe que se extendía por generaciones. Su mismo nombre, José, significaba, él añade, una bendición de fecundidad y crecimiento. ¿Cómo podía Dios permitir que un hijo de su promesa, un heredero de un legado tan sagrado, fuera tratado con tal crueldad, vendido como una mercancía por aquellos que compartían su misma sangre, su misma herencia? Las grandes promesas de Dios en ese instante, debieron parecerle un eco lejano, casi una burla, frente a la cruda realidad de su prisión y su inminente esclavitud. Así que allí estaba, un muchacho, con el alma desgarrada, con las imágenes de su pasado feliz, desfilando ante sus ojos, mezclándose con el polvo y la humedad de la cisterna. La pérdida no era solo de su libertad o de su túnica, era la pérdida de su mundo, de su inocencia, de la certeza de que el amor familiar era inquebrantable. La herida era tan profunda que no se podía ver, pero se sentía en cada latido, en cada respiración. ¿Cómo se reconstruye la vida cuando los cimientos han sido demolidos por las manos de tus propios hermanos? ¿Cómo se reconcilia el recuerdo de un hogar lleno de bendiciones con la realidad de ser un paria, un objeto de compraventa? Esa, hijo mío, fue la pregunta que José llevó consigo, una pregunta que solo la fe más pura y el tiempo más largo pudieron empezar a responder.
Y entonces, hijo mío, lo sacaron de aquella cisterna, no para liberarlo, sino para un destino aún más incierto. Los mercaderes, esos ismaelitas con sus camellos cargados de especias y bálsamos, lo compraron por 20 piezas de plata. ¿Te das cuenta? 20 piezas de plata por una vida, por un hijo de Israel, por un alma llena de sueños. El sol del desierto seguía picando, pero ahora era un sol cruel, que iluminaba su humillación. Lo ataron, como a un animal más de la caravana, y lo obligaron a caminar. El polvo del camino se pegaba a su piel, el olor a sudor y a animales era asfixiante, y cada paso era un recordatorio de que ya no era un hombre libre, sino una posesión, una mercancía con precio. La herida en su corazón se abría más y más con cada legua que se alejaba de su hogar, de su padre, de todo lo que había conocido. El viaje a Egipto debió ser un tormento, un desfile de paisajes extraños, y de la constante humillación de ser un esclavo. Imagina la llegada a esa tierra majestuosa, con sus grandes construcciones, y un río imponente, el Nilo, que era la vida de todo. En el mercado de esclavos, bajo un bullicio ensordecedor, y el olor a especias exóticas, José fue exhibido, su cuerpo joven y fuerte inspeccionado por compradores indiferentes. Fue allí donde un oficial del faraón Potifar lo eligió. ¿Puedes sentir la mirada fría y calculadora de ese hombre poderoso? No había humanidad en ella, solo la evaluación de un objeto. José, un muchacho que había soñado con el sol, la luna y las estrellas postrándose ante él, ahora era solo una sombra más en un país extranjero, vendido por aquellos que eran su propia sangre. Pero, sabes, incluso en la oscuridad de la esclavitud, la luz de Dios no se apaga del todo. José, con su espíritu noble y su fe inquebrantable, se dedicó a su trabajo con una diligencia sorprendente. Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar, un hombre de mundo, no tardó en darse cuenta de que había algo especial en ese joven esclavo hebreo. Lo ascendió, lo puso a cargo de toda su casa, de todos sus bienes. José, que había sido despojado de su túnica de colores, ahora vestía ropas de autoridad, manejando los asuntos de un gran señor egipcio. Era una tregua, un respiro, una pequeña victoria en medio de su gran calvario. Por un tiempo, debió sentir que la mano de Dios lo sostenía, que quizás, solo quizás, su sufrimiento empezaba a dar un giro. Pero la envidia, hijo mío, no es el único demonio que acecha. La tentación, la lujuria, pueden ser tan destructivas como el odio fraternal. La esposa de Potifar, una mujer hermosa pero caprichosa, puso sus ojos en José. Él, un hombre íntegro y fiel a su Dios, se negó una y otra vez. ¿Te imaginas el peso de esa presión, de esa insistencia, en un lugar donde no tenía poder alguno? La acusación falsa llegó, inevitable. Este esclavo hebreo quiso abusar de mí, dijo ella, con una mentira tan vil que te revuelve el estómago. Potifar, cegado por el honor y la rabia, creyó a su esposa. Y así, José, que había sido traicionado por sus hermanos y vendido, ahora era traicionado por una mujer, y acusado injustamente, viendo cómo su reputación y su nueva posición se desmoronaban en un instante. La prisión, la prisión. De la casa de Potifar, donde había alcanzado cierta autoridad, José cayó a un calceabo oscuro, frío y húmedo. Un lugar donde la esperanza era un lujo inalcanzable. Este no era el desierto abierto, sino el encierro, la negación absoluta de la libertad. Allí, entre criminales y olvidados, José era visto de nuevo como un problema, una amenaza a la paz de la casa de Potifar, un hombre cuya presencia traía desgracia. ¿No te parece irónico? Sus talentos, su rectitud, que deberían haber sido una bendición, se convertían en la causa de su desgracia. Cada día en prisión, era un eco de la cisterna, pero con una crueldad aún mayor, la de ser un alma olvidada, sin un rayo de sol, que le recordara el mundo exterior, el mundo que sus hermanos seguían habitando lejos de allí. En ese pozo de desesperación, sin embargo, Dios no lo abandonó del todo. José, con su don especial, interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, que estaban presos con él. Al copero le dijo que sería restaurado a su puesto en 3 días, y así fue. Recuérdame cuando estés libre, le suplicó José, con esa brizna de esperanza que se aferra a la vida. Pero, ¿qué pasó? El copero, una vez liberado y de vuelta en la opulencia de la corte, se olvidó de José. Lo olvidó por completo. 2 años pasaron, 2 largos años, en los que José esperó. Cada día, cada noche, una señal, una palabra de aquel hombre, que le había prometido ayuda. El olvido, hijo mío, es una forma de traición silenciosa, tan dolorosa como la que viene con un cuchillo. Es la confirmación de que no importas, de que eres insignificante. Mientras José languidecía en la prisión, encadenado,
Su familia en Canaán vivía su vida, pensarían en él, sentirían remordimiento sus hermanos. O el silencio sobre su destino era una forma de alivio para ellos. Imagino a Jacob, su padre, llorando la pérdida de su hijo amado, engañado con una túnica manchada de sangre de animal. Pero los hermanos, ¿podían dormir en paz sabiendo lo que habían hecho? El silencio de la familia, la ausencia de cualquier intento de buscarlo, de redimir su error, pesaba sobre el alma de José como una losa. Era la confirmación de que para ellos, él ya no existía, era una página arrancada de su historia, un estorbo que habían quitado de en medio. Esa ausencia, esa indiferencia, era otra cadena invisible que lo ataba a su sufrimiento. Los años se arrastraban lentos y pesados en la cárcel egipcia, un día tras otro, la misma rutina, el mismo frío de la piedra, el mismo olor a encierro y a vidas rotas. José, que había entrado como un muchacho, empezaba a convertirse en un hombre, con las marcas del sufrimiento grabadas en su rostro, pero con una fe que, aunque zarandeada, no se había extinguido. ¿Qué lo mantenía? Solo la certeza, quizás inconsciente, de que había un propósito mayor, de que su Dios no lo había abandonado. Habría momentos de duda, de desesperación profunda, pero en su silencio, en su soledad, José se aferraba a la idea de que la providencia divina, aunque misteriosa, seguía operando en su vida. Era una fe silenciosa, una resistencia del espíritu que se negaba a ser quebrado. Y entonces, hijo mío, cuando la esperanza parecía haber muerto por completo, Dios movió sus fichas, no a través de hombres justos, sino a través de un rey pagano, el faraón de Egipto. El faraón tuvo 2 sueños inquietantes: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacacas flacas, y 7 espigas llenas y hermosas tragadas por 7 espigas secas y marchitas. El pánico se apoderó de la corte. Nadie podía interpretarlos. Los sabios, los magos, todos fracasaron. Fue entonces, y solo entonces, que el copero, con la memoria finalmente despertada, recordó a José. Hay un joven hebreo en prisión que interpreta sueños, dijo. Una chispa, una pequeña luz que se encendía en la oscuridad más densa, una señal de que el tiempo de Dios, aunque largo, siempre llega. Sacaron a José de la prisión a toda prisa, lo afeitaron, lo vistieron con ropas nuevas, y lo llevaron ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido. ¿Te imaginas ese momento? De la oscuridad de una celda a la opulencia de un palacio, ante el rostro de la autoridad suprema. Pero José no se atribuyó mérito alguno. Con una humildad que solo la fe verdadera puede dar, dijo al faraón: no está en mí. Dios dará al faraón una respuesta favorable. Era un acto de fe silencioso, una declaración de que no era él, sino el Dios de sus padres, quien obraba. En ese instante, José dejó de ser un esclavo, un prisionero olvidado. Se convirtió en un instrumento, en el vaso, a través del cual la sabiduría divina se manifestaría en medio de un reino pagano, un faro de luz en la oscuridad. Y así, José interpretó los sueños del faraón: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de terrible hambruna que asolaría toda la tierra. Y no solo interpretó, sino que dio un plan para salvar a Egipto y a las naciones circundantes. Dios, que había permitido la traición, la esclavitud, la prisión y el olvido, ahora revelaba su plan a través de ese joven, elevándolo de la miseria a la grandeza. La injusticia no había tenido la última palabra. La fe de José, probada hasta el límite, no se había roto. Fue la manifestación de la justicia divina, no como venganza, sino como providencia, como la mano de Dios tejiendo un tapiz complejo, donde cada sufrimiento tenía un propósito, donde cada lágrima se convertiría en una semilla de bendición. Hijo mío, esta parte de la historia de José nos enseña una verdad profunda, que incluso en la más oscura de las prisiones, cuando la traición se ensaña y el olvido nos golpea, la fidelidad de Dios permanece inalterable. Él nunca nos abandona, aunque a veces parezca que el cielo está en silencio. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido como José, olvidado en una cisterna o en una prisión, esperando una señal, una mano amiga que nunca llega? ¿Has logrado, a pesar de todo, mantener esa chispa de fe encendida? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, suscríbete para escuchar más historias como esta. Y entonces, hijo mío, cuando la esperanza parecía haber muerto por completo, Dios movió sus fichas, no a través de hombres justos sino a través de un rey pagano, el faraón de Egipto. El faraón tuvo 2 sueños inquietantes: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas y hermosas tragadas por 7 espigas secas y marchitas. El pánico se apoderó de la corte. Nadie podía interpretarlos. Los sabios, los magos, todos fracasaron. Fue entonces,
y solo entonces, que el copero, con la memoria finalmente despertada, recordó a José. Hay un joven hebreo en prisión que interpreta sueños, dijo. Una chispa, una pequeña luz que se encendía en la oscuridad más densa, una señal de que el tiempo de Dios, aunque largo, siempre llega. Sacaron a José de la prisión a toda prisa, lo afeitaron, lo vistieron con ropas nuevas, y lo llevaron ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido. ¿Te imaginas ese momento? De la oscuridad de una celda a la opulencia de un palacio, ante el rostro de la autoridad suprema. Pero José no se atribuyó mérito alguno. Con una humildad que solo la fe verdadera puede dar, dijo al faraón. No está en mí. Dios dará al faraón una respuesta favorable. Era un acto de fe silencioso, una declaración de que no era él, sino el Dios de sus padres, quien obraba. En ese instante, José dejó de ser un esclavo, un prisionero olvidado, se convirtió en un instrumento, en el vaso a través del cual la sabiduría divina se manifestaría en medio de un reino pagano, un faro de luz en la oscuridad. Y así, José interpretó los sueños del faraón, 7 años de abundancia seguidos de 7 años de terrible hambruna que asolaría toda la tierra. Y no solo interpretó, sino que dio un plan para salvar a Egipto y a las naciones circundantes. Dios, que había permitido la traición, la esclavitud, la prisión y el olvido, ahora revelaba su plan a través de ese joven, elevándolo de la miseria a la grandeza. La injusticia no había tenido la última palabra. La fe de José, probada hasta el límite, no se había roto. Fue la manifestación de la justicia divina, no como venganza, sino como providencia, como la mano de Dios, tejiendo un tapiz complejo, donde cada sufrimiento tenía un propósito, donde cada lágrima se convertiría en una semilla de bendición. Hijo mío, esta parte de la historia de José nos enseña una verdad profunda, que incluso en la más oscura de las prisiones, cuando la traición se ensaña y el olvido nos golpea, la fidelidad de Dios permanece inalterable. Él nunca nos abandona, aunque a veces parezca que el cielo está en silencio. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido como José, olvidado en una cisterna o en una prisión, esperando una señal, una mano amiga que nunca llega? ¿Has logrado, a pesar de todo, mantener esa chispa de fe encendida? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, suscríbete para escuchar más historias como esta. Ay, hijo mío, ¿sabes? Lo que muchos no veían en José, lo que sus hermanos despreciaron y Potifar solo valoró por su eficiencia, era esa conexión íntima y profunda con el Eterno. Su secreto, su verdadera fuerza, no residía en su astucia o en su inteligencia, sino en la fe inquebrantable que, como un rescoldo bajo las cenizas, nunca se apagó del todo. En cada celda, en cada momento de soledad, él recordaba las historias que su padre Jacob le había contado, las promesas hechas a Abraham, de una descendencia incontable, de una tierra bendita. Esa era su herencia, no de bienes materiales, sino de un pacto sagrado. Esa certeza, esa chispa divina, era lo que le permitía ver más allá del muro de la prisión, más allá de la injusticia del mundo. Cuando fue sacado de la cárcel y llevado ante el faraón, no se presentó como un hombre amargado o resentido, sino con la humildad de quien sabe que es un instrumento. Él no dijo yo puedo interpretar, sino, Dios dará al faraón una respuesta favorable. ¿Te das cuenta de la diferencia? No era su sabiduría, sino la sabiduría de su Dios la que hablaba a través de él. Esa fue la revelación, no solo para el faraón, sino para el propio José. Él, que había sido despreciado como un simple soñador, un muchacho ingenuo, ahora era el portavoz de la voluntad divina, el único capaz de descifrar los misterios, que ni los magos de Egipto podían tocar. Su valor, que sus hermanos midieron en 20 piezas de plata, era incalculable ante los ojos de Dios. Y así, de la noche a la mañana, ese joven esclavo se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón, impresionado no solo por la interpretación, sino por el sabio plan que José propuso, lo invistió con autoridad. Le dio su propio anillo, ropas de lino fino y un collar de oro. Imagínate el peso de esas insignias. El olor a incienso y a aceites preciosos en lugar del hedor de la prisión. Pero para José, el verdadero tesoro, no era el poder, sino la confirmación de que Dios estaba con él, que cada paso de su doloroso viaje, había sido parte de un diseño mayor. La profecía de sus sueños de juventud, esa que sus hermanos tanto detestaron, comenzaba a cumplirse de la manera más inesperada, como si el propio cielo se inclinara para levantar al humillado. A pesar de todo el esplendor y la responsabilidad, José no olvidó sus raíces.
En medio de la fastuosidad de la corte egipcia, seguro que su mente viajaba a menudo a las tiendas de su padre, a los rebaños, a las noches estrelladas del desierto. Se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y tuvieron 2 hijos. ¿Sabes cómo los llamó? Al mayor, Manasés, que significa, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y al segundo, Efraín, que quiere decir, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos nombres, hijo mío, no son solo palabras, son un testimonio, un grito silencioso de gratitud y de sanación. Son la prueba de que, incluso en la tierra del exilio, Dios puede convertir el dolor en bendición, y la amargura en dulzura. Manasés y Efraín. Piensa en el significado de esos nombres, en el peso que José les puso. Dios me ha hecho olvidar. No es que la herida de la traición se borrara por completo, porque algunas cicatrices permanecen, ¿verdad? Pero sí que Dios le dio la capacidad de mirar hacia adelante, de encontrar gozo y propósito en su nueva vida, lejos del rencor. Y Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¡Qué verdad más profunda! Donde sus hermanos buscaron su ruina, Dios obró su prosperidad. Donde esperaban su muerte, Dios le dio vida y descendencia. Esto, hijo mío, es el verdadero milagro. No solo la elevación, sino la transformación de su espíritu. La capacidad de perdonar y de construir un futuro sobre los escombros de un pasado doloroso, siempre anclado en la fidelidad de su Dios. Y al ver a sus hijos crecer, José debió sentir una paz, que superaba todo lo vivido. Eran la prueba viviente de que el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob no había sido olvidado, sino que continuaba a través de él, incluso en una tierra pagana. Él que había sido arrancado de su familia, ahora era el padre de 2 naciones. 2 tribus que se convertirían en parte fundamental del pueblo de Israel. Sus hermanos lo habían condenado al olvido, pero Dios lo elevó para ser recordado por todas las generaciones, un pilar de fe y providencia. El valor de José, su verdadera herencia, no estaba en la túnica de colores, sino en la promesa divina que llevaba en su sangre y en su alma, una promesa que ni la envidia más cruel pudo destruir. La administración de Egipto durante esos años de abundancia fue una maravilla. José, con la sabiduría que Dios le había dado, organizó la recolección y el almacenamiento de grano con una eficiencia asombrosa. Los graneros de Egipto se llenaron hasta rebosar. No por la habilidad de un hombre, sino por la guía de una mano divina. Los egipcios, que una vez lo vieron como un esclavo hebreo, ahora lo veneraban como un salvador, un hombre bendecido por los dioses. Imagina el murmullo de la multitud en los mercados, el olor a grano almacenado, la sensación de seguridad que se extendía por el país. José, el muchacho menospreciado, se había convertido en la roca sobre la que se construía la supervivencia de todo un imperio, un testimonio silencioso del poder de su Dios en una tierra de ídolos. Este es, hijo mío, el gran secreto que se reveló en la vida de José. Que la mano de Dios no solo rescata, sino que eleva, transforma y cumple sus propósitos a través de los caminos más inesperados. Su fe, esa que parecía invisible en la cisterna y en la prisión, era el verdadero tesoro, el motor de su resiliencia. No fue el poder del faraón ni su propia astucia lo que lo salvó, sino la fidelidad de un Dios que nunca abandona a los suyos, que convierte la traición en providencia, y el dolor en bendición. Puedes ver ahora cómo las pruebas más amargas pueden ser el camino para revelar la verdadera esencia de nuestra fe, el propósito oculto de Dios en nuestras vidas. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, suscríbete para escuchar más historias como esta. Y entonces, hijo mío, la hambruna golpeó la tierra, con una ferocidad que no distinguía entre ricos y pobres, entre justos y pecadores. El Nilo, que siempre había sido la fuente de vida, ahora parecía un río de desesperación, y la gente de todas las naciones acudía a Egipto, donde José, nuestro José, había almacenado grano con la previsión que solo Dios podía dar. Y un día, entre la multitud que se agolpaba en las puertas de la ciudad, con el polvo del camino pegado a sus rostros, y la desesperación en sus ojos, llegaron unos hombres. 11 hombres. ¿Puedes sentir el nudo en el estómago? Eran ellos, sus hermanos. Se postraron ante él, sin reconocer en aquel gobernador egipcio, al muchacho que habían vendido. ¿Y José? José los reconoció al instante. El corazón se le debió encoger, ¿sabes? Una mezcla de dolor, de ira antigua, pero también, y esto es lo más importante, de una comprensión que solo la mano de Dios puede forjar. En ese momento, en su silencio, tomó una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de todo un pueblo. No actuó por impulso, no, aunque el dolor y el recuerdo de la cisterna y la túnica ensangrentada debieron quemarle el alma. José, con la sabiduría que le había dado el sufrimiento y la cercanía a Dios, decidió ponerlos a prueba. Les habló con dureza,
Los acusó de ser espías, de venir a ver la desnudez de la tierra. ¿Te imaginas el miedo en los ojos de sus hermanos, la confusión? Y les exigió que trajeran al más joven de ellos, a Benjamín, el otro hijo de Raquel, para probar su inocencia. No era venganza, no. Era una renuncia a la amargura, una entrega a un propósito mayor. Él quería ver si el tiempo había ablandado sus corazones, si el arrepentimiento había echado raíces en ellos. Era un acto de fe silencioso, una oración sin palabras, pidiendo a Dios que le mostrara el camino, que le permitiera ver la verdad detrás de esos rostros envejecidos por el hambre y el tiempo. La tensión se construyó, párrafo tras párrafo, como un nudo que se apretaba en el alma. Volvieron sus hermanos con Benjamín, y José continuó con su plan, con la copa de plata escondida en el saco del menor. Y cuando los acusó de robo, el terror debió ser palpable. Pero fue entonces cuando Judá, el mismo que había propuesto venderlo, se ofreció a sí mismo en lugar de Benjamín. Permite que tu siervo se quede en lugar del joven como esclavo de mi señor, y que el joven regrese con sus hermanos, suplicó. ¿Puedes oírlo? Ese fue el momento, hijo mío, el momento en que el corazón de José se rompió, no de dolor, sino de una compasión incontenible. No pudo más. Mandó salir a todos, y allí, entre lágrimas que no pudo contener, gritó. Yo soy José, vive aún mi padre. Fue una revelación, un estallido de verdad, y perdón, la justicia de Dios manifestada, no en castigo, sino en redención. Y allí, entre sollozos, les dijo las palabras que cambiarían todo. No os aflijáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, pues Dios me envió delante de vosotros para preservar vuestras vidas. ¿Lo ves? No fue su astucia, no fue su poder, sino la fe inquebrantable de José la que le permitió ver la mano de Dios en cada traición, en cada sufrimiento, en cada paso de su doloroso camino. Él entendió que lo que sus hermanos habían tramado para mal, Dios lo había transformado en bien, no solo para él, sino para salvar a toda su familia, al pueblo de Israel. Hijo mío, ¿cuántas veces en tu propia vida has visto cómo el dolor más grande, la injusticia más cruel, se convierte, con el tiempo y la fe, en el camino hacia una bendición inesperada? Has logrado, como José, perdonar a quienes te hirieron, viendo la mano de Dios incluso en los planes de los hombres. Si esta historia ha tocado tu corazón, y te ha hecho reflexionar, suscríbete para escuchar más historias como esta.